Y eso va a atraer a más gente a que conozca del Señor y también a la iglesia, claro que sí. Así que esa es la forma en la que tenemos que manifestar la vida de Jesús en nuestra vida. Y el tema del día de hoy, déjeme le platico que el miércoles predicamos acerca de la gente que se pierde la Navidad. Y los que vinieron el miércoles, porque los de los miércoles van al cielo, déjeme le digo. Amén. Sí. No se crea, es que yo siempre lo digo así, porque los que venimos los miércoles, yo considero que somos los que tenemos así más hambre del Señor y no nos queremos perder ni un solo día. Amén. Así que si no lo escuchó el miércoles, por ahí está en el YouTube, búsquenos, dele like. Y estuvimos hablando de la gente que se pierde la Navidad. Y hablamos de unos personajes que están ahí en las Escrituras, que estuvieron alrededor del nacimiento de Jesús y se perdieron la Navidad. Porque tenemos que entender que la Navidad es Jesús, la Navidad es Cristo. La Navidad no son las fiestas, ni las posadas, ni las borracheras, ni el aguinaldo, ni nada de eso. La Navidad es Cristo, es Jesús. Él es el regalo más grande. Y yo les había comentado que la próxima semana, o sea, el próximo miércoles íbamos a hablar de la gente que no se perdió la Navidad. Pero, ¿qué cree? Lo vamos a platicar hoy. Lo vamos a hablar hoy porque no quiero que se lo pierdan. Quiero que la mayoría de la gente lo pueda escuchar, lo pueda conocer. Así que el tema del día de hoy es Jesús. Jesús es la luz de Navidad. Y vamos a las Escrituras y vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 1. También lo leímos el miércoles, pero vamos a recordarlo nuevamente. Y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo hay revelación que viene de ti. Te damos gracias porque sabemos que la depositarás en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y así podemos ser hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y como le decía, bueno, hay muchos personajes que se perdieron la Navidad. Si vieron el mensaje del miércoles, hablábamos, por ejemplo, del posadero. No se dio cuenta ni a quién hospedó. No se dio cuenta que se iba a dar a luz al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a él no le importó. Les digo, él de haber sabido hubiera desalojado ahí a alguien y les hubiera dado la suite presidencial de ahí de la posada. Pero no lo sabía. El rey Herodes, otro de esos personajes que se perdió la Navidad, sabía del nacimiento de otro rey, pero para él no había otro rey más que él. Eso pasa y nos pasa a muchos de nosotros cuando nosotros somos egoístas y nosotros somos el rey de nuestra vida. Como el salmista, ¿verdad? Y recordamos al salmista Fernández el miércoles, ¿verdad? ¿Cómo va ese salmo? Pero sigo siendo el rey. Ajá. Sí. No tengo trono ni reina, dice el salmo. Así nos pasa a muchos de nosotros. Cuando no permitimos que Jesús gobierne nuestra vida. Cuando no permitimos que
que Él se entrone en nuestro corazón y que nosotros seamos hacedores de su palabra. Eso le está diciendo al Señor que seguimos siendo el Rey. No permitimos que Jesús gobierne nuestra vida. Pero cuando sí lo hacemos, nos convertimos verdaderamente en seguidores de Jesús. Y hoy vamos a hablar de esos personajes, de esas personas que sí encontraron la Navidad. Porque la Navidad es Jesús. Jesús es la luz del mundo y Jesús es la Navidad. Él vino a traer, Él vino a nacer a este mundo para traernos una realidad, una verdad, una luz. Luz en las tinieblas, a traernos esperanza. A eso vino. Y no se quedó bebé, porque luego decimos niño Dios, ¿verdad? Y ahorita inclusive hice la broma de los niños Dios. No se quedó bebé, es festejar, recordar su aniversario, es recordar su cumpleaños. Pero Él no se quedó bebé. Él creció y murió por nosotros en la cruz. Así que realmente para poder nosotros festejar la Navidad tenemos que reconocer a Jesús como la Navidad, porque Él es el motivo de la Navidad. No nos podemos poner tampoco muy religiosos hablando de que no nació en estas fechas y que no se sabe exactamente cuándo y que si fue en septiembre, que si fue en abril, porque todo eso genera mucho debate. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar estos días para compartir el amor de Jesús. Y es meramente recordarlo. O sea, no se enfrasque en ese tipo de situaciones. Porque inclusive yo les platicaba el miércoles que ni siquiera el año cero, lo que se considera el año como el nacimiento de Jesús, porque acuérdese que hay un antes de Cristo y después de Cristo, ni siquiera ese año cero está en un fundamento totalmente correcto. De hecho, se considera que hay un error de entre 5 y 8 años en cuanto a la determinación de ese año cero. Así que no podemos enfrascarnos o quedarnos únicamente con esa parte. Y el primer personaje, y obviamente tiene que ser el primer personaje que no se perdió la Navidad, fue María. María, la madre de Jesús. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 34. Porque cuando se aparece este ángel delante de María, este ángel viene para avisarle que va a tener un bebé, para avisarle que va a quedar encinta. Pero María, pues todavía era una jovencita y María todavía no conocía varón. Entonces eso generó un problema. Pero dice la escritura, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, está bien lo que me estás diciendo, pero ¿y cómo va a funcionar este rollo? Porque yo hasta la fecha no conozco varón. Y a esto, que podría ser una pregunta muy sencilla, pues genera un problema de biología. Porque le dice María, es que en los libros nuevos de texto dice que para poder estar embarazada tengo que conocer un varón. Y nunca he estado con un varón, soy virgen, es lo que le está diciendo María. Pero tú me dices que voy a estar embarazada. ¿Cómo es que esto puede ser posible? ¿Cómo va a ocurrir esto? Y el ángel le contesta, versículo 35, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, fíjense lo que le dice el ángel, Es bien importante eso que le dice el ángel, porque también lo tenemos que tomar para nosotros, para nuestra vida. Porque le dice, la razón por la que debes creer esto que te estoy diciendo, María,
¿Me estás oyendo, María?, le dijo. Es porque no hay nada imposible para Dios. Pacto Vivo, ¿me estás oyendo? No hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37, aquí se lo dice, porque nada hay imposible para Dios. Así que una de las lecciones de la Navidad es que no ponga usted a Jesús en una caja, no lo convierta en un regalo, porque Dios, Jesús, trasciende la biología, trasciende el espíritu humano, trasciende nuestra lógica. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Él, no hay nada imposible para Dios. Pero fíjese, a una pregunta que le hace María, ¿y cómo será esto? Hay otro personaje que hace la misma pregunta. Y me estoy refiriendo a Zacarías. Zacarías de onda. Sí, porque se sacó de onda el Zacarías, ahorita va a ver. Vamos a comparar a María con Zacarías. Porque a veces nosotros nos convertimos en Zacarías. Quisiésemos ser como María para poder ver la manifestación de Dios. Pero normalmente nosotros actuamos como Zacarías. Y mire, fíjese, Zacarías estaba casado con Elizabeth. Elizabeth era pariente de María. Usted conoce más o menos la historia, o la conoce muy bien. Zacarías ya estaba grande, ya traía su credencial del INSEN, ya le depositaban ahí en el Banco del Bienestar. Así es, era Zacarías. Desde vienes a sacarlo de la cuenta, ok, aviéntate la mañanera y luego te damos el depósito. Así que Zacarías ya estaba grande y se le aparece un ángel y le dice lo mismo que a María. Le dice, vas a tener un bebé, vas a ser padre de un bebé. Y Zacarías le hace una pregunta, la misma pregunta que María. ¿Y cómo será esto? O sea, el Zacarías se puso todavía más rejego que María, más biológico, ¿no? ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que va a pasar esto? ¿Qué no ves que ya tengo mi credencial del INSEN? ¿Qué no ves que no es posible? ¿Cómo será esto si también mi esposa ya la tengo registrada ahí en el INSEN? O sea, no solo yo, mi esposa también. Y dices que voy a tener un bebé. Mire lo que dice Lucas 1:20. Le dice el ángel, ¿no me crees lo que te estoy diciendo? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que, ojo, un momento. ¿Qué está pasando aquí? Es la misma pregunta que le hizo María, pero a Zacarías le respondió de una forma muy diferente. Son situaciones similares, o podríamos decir que iguales, pero las reacciones son diferentes. Las reacciones son bien diferentes. Porque como no pudiste creer, ahora no vas a poder hablar, le dice el ángel a Zacarías. Pero a María le dice, prepárate. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en uno hubo duda, que de alguna manera también existió duda en María, pero finalmente María contestó de una manera muy diferente. Los dos tenían dudas, los dos tenían preguntas, los dos se pusieron de alguna manera lógicos, así como lo hacemos nosotros. Cuando el Señor te dice vas a ser sano y nosotros nos ponemos lógicos y oye, pero si el doctor
me está diciendo diferente. ¿Cómo va a ser eso? Nos ponemos bien lógicos. Oye, pues si ni me operaron, nomás me llevaron a pasear allá a Torreón. Nos ponemos lógicos. Fíjese lo que dice Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Ojo con esta línea, dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme lo que tú estás diciendo. O sea, yo flojita y cooperando. Y el ángel en ese momento dijo: chido. Dice, se fue de su presencia. Los dos necesitaban un milagro, pero la duda de Zacarías no lo dejó creer. Cuando nosotros nos llenamos de dudas, no nos deja creer, no nos permite creer en la palabra de Dios. Mientras que la duda de María la llevó a la sumisión. No entró en duda, sino que ella se sometió a la palabra de Dios. Por eso le digo flojita y cooperando. Nosotros nos resistimos. A veces nos dice el Señor algo y nosotros seguimos luchando y por nuestras fuerzas. Y es que si no me levanto para trabajar no se va a hacer. Espérate, tranquilo, si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. Y aunque María tampoco entendía y estaba fuera de su realidad biológica, pero ella aceptó y permitió que Dios diera la última palabra y que se hiciera como Dios lo tenía planeado. Ya lo hemos hablado aquí en otros mensajes y en otras predicaciones. Usted tiene que entender que si tenemos un Dios soberano, un Dios que está por encima de todo, todo está en el control de Dios. O sea que, en otras palabras, Pacto Vivo, quitémonos de nuestro vocabulario la palabra suerte. La suerte no existe, porque no hay nada al azar. Si verdaderamente creemos en ese Dios soberano, va a suceder como Él lo estipule en el momento que Él quiera. Tenemos que olvidarnos de eso de suerte y qué suertudo. No. El Señor dispone de todas las cosas. Así que usted no tenga dudas de que Dios es la Navidad. Y usted tiene que continuar este próximo año flojito y cooperando con Dios. Que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Y si usted se ampara y se mete debajo de la cobertura del Señor, créame que el Señor le va a cuidar. ¿Por qué? Porque no hay imposible para Dios. Así que debemos de vivir en ese entendimiento, porque Dios supera lo natural. Supera lo natural. Así que Elizabeth, esposa de Zacarías, está embarazada. Y ahí lo vemos en Lucas 1:41. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Así que María estaba embarazada y va a visitar a su prima, que también ya está embarazada. Así que como Dios lo dijo, así se hizo. Y la diferencia entre María y Zacarías es que uno quiso cooperar con la palabra de Dios y el otro se puso necio. Cabezón, ¿verdad? Como decimos nosotros. Así que usted no se ponga de esa forma, usted flojito y cooperando, y verá que esta Navidad va a ser una de las mejores de su vida, porque va de la mano de Dios. Otro grupo que no se perdió la Navidad, y ojo con esto porque esto es parte de lo que le decía el miércoles, que le digo esto es algo muy hermoso. Otro grupo que no se perdió la Navidad fueron los pastores. ¿Sí ha oído esa canción que dice Castores de Belén? No, no es castores, son pastores. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 8, y dice así: había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban ahí clachando al rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. O sea, de inicio tuvieron temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Tenemos que recordar que Cristo significa Mesías, que Cristo significa ungido. Eso es lo que significa el Cristo. Así que lo primero que te quiero decir, Pacto Vivo, es que entre más asustado estés cuando veas la gloria de Dios, nos tenemos que enfocar en Jesús. Nos tenemos que enfocar en Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, se nos va a ir el temor no va a estar en nosotros. Así que le dice a los pastores asustados, enfóquense en Jesús y esto va a transformar su temor. Y su temor se va a convertir en buenas noticias. Así que si tú estás asustado por un diagnóstico, si tú estás asustado por la salud de tu hijo, por alguna situación que esté pasando en tu vida, enfócate en Jesús y Él te va a dar la respuesta, Él te va a dar la salida, Él te va a quitar ese temor. Debes de confiar en Él. Pero no solamente eso, sino vamos un poquito más a fondo. Y el Salvador nacerá en la ciudad de David, le dice Lucas 2:12. Esto les va a servir de señal, le dice a los pastores. Esto les va a servir de señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales. O sea, hallaréis al niño en pañales, acostado en un pesebre. Es como si yo le digo a alguien de aquí que va a ser padre, te vas a encontrar a tu bebé ahí en la cunita del hospital, envuelto en sus cobijitas. Entonces diría uno, ¿y eso qué tiene de especial? ¿Sí me estoy explicando? Pero para estos pastores fue algo muy especial y muy significativo. Quiero decirle que esto era una señal muy específica para estos pastores. Estos pastores no eran unos pastores comunes y corrientes. Acabamos también de leer que eran unos pastores que durante la noche estaban ahí resguardando a su rebaño. Históricamente se dice y nos habla de que el pueblo de Israel sacrificaba a un cordero para poder estar con el Señor, para poder estar en una sana relación con el Señor, para poder estar estableciendo y renovando ese pacto con el Señor. Usted lo puede leer ahí en Levítico, desde el capítulo 9, capítulo 22, nos habla mucho Levítico sobre estas ofrendas. Y Levítico nos habla de que el cordero que se va a sacrificar al Señor tiene que ser un cordero sin mancha, un cordero que esté sano, un cordero que no tenga ni siquiera una cicatriz, una raspadura, una abolladura, una patinadita de mosca, o sea, nada de eso debe tener ese cordero. Tiene que estar total y completamente sano. Entonces estos pastores que vemos en este pasaje eran pastores que se dedicaban a pastorear esos rebaños de los cuales se tenían protegidos, porque de esos rebaños iba a salir la oveja que en su tiempo iba a ser sacrificada al Señor. De acuerdo a Levítico, esa oveja podía ser sacrificada posterior a los primeros 8 días que se alimentaba de la leche de su madre. Vaya, ¿qué quiere decir? Que en ocasiones ese sacrificio era a edad muy temprana del cordero, y se buscaba también que fuera a edad temprana para evitar precisamente que el cordero se fuera
a lastimar, que se fuera a poner rebelde y el pastor le tuviera que quebrar una pierna, a que pasaran un sinnúmero de cosas. Ok. ¿Qué quiere decir? Cuando los pastores se les presentó el ángel, estamos hablando que eran estos pastores que cuidaban este rebaño y tenían que ser ovejas perfectas. Entonces lo que los pastores tenían por costumbre era que cuando una oveja acababa de parir, ¿no le ha tocado ver esos, perdón, no le ha tocado ver esos documentales del National Geographic cuando nace un animalito de este tipo? Caen al suelo y empiezan a luchar porque se quieren parar y empiezan a pararse y empiezan a trastabillar y de pronto se caen y de pronto se pueden pegar. Inclusive sí le ha tocado ver esa caricatura de Bambi, donde batalla para pararse, ¿verdad? Cuando está recién nacido. Entonces la experiencia que tenían estos pastores es que cuando esta oveja recién nacida intentaba pararse e intentaba abrirse paso en la vida, muy normalmente se lastimaban. Entonces lo que tenían ellos por costumbre era que tomaban a esa oveja, la envolvían en pañales, en trapos, y la ponían un ratito ahí en el comedero que era el pesebre, precisamente para evitar que se lastimara. Ya cuando le daban un poquito de tiempo, que ya estaba más tranquila, más serena, entonces ya la ayudaban a incorporarse. Pero ¿qué quiere decir? Un bebé que había nacido para ser sacrificado, para ser entregado a Dios, porque entonces ahí ellos sabían que era un salvador para el pueblo, un salvador para la humanidad. Era el Cordero de Dios que iba a ser entregado por la humanidad, por cada uno de nosotros. Y dice Lucas 2:20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que los pastores reconocieron lo único y experimentaron precisamente ese milagro del nacimiento de Jesús. Reconocieron que había nacido un Salvador. Un Salvador. Luego a veces leemos este pasaje y no entendemos cuál era la diferencia de poder saber que iba a ser envuelto en pañales y puesto en el pesebre. Alguien más que no se perdió la Navidad. Vamos a Lucas 2:25 y dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, ¿cómo era Simeón? Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y luego dice uno, bueno, ¿cómo que el Espíritu Santo? ¿Qué no el Espíritu Santo llegó en Pentecostés? ¿Verdad? Dice en el 26, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Y bendijo a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Simeón no perdió la Navidad. No pasó por alto este nacimiento. Y no se perdió la Navidad porque él era justo y piadoso. ¿Cuántos de nosotros somos justos y piadosos? Tenemos que buscar la justicia y la justicia es Cristo. Y tenemos que buscar el amor, que eso nos va a ayudar a tener piedad, a ser piadosos. En otras palabras, tenemos que ser gente comprometida al Señor. Él no se perdió la Navidad porque él constantemente buscaba a Jesús, buscaba a Dios. Y si realmente queremos experimentar a Dios en nuestra vida,
y sobre todo el próximo año, tenemos que tener una búsqueda por complacer a Jesús. Simeón era justo y piadoso, así que al estar en ese estado de justicia y de piedad, constantemente él podía observar y podía tener el discernimiento de saber dónde encontrar a Jesús. Y cuando lo vio en ese bebé, inmediatamente supo que ahí estaba el Salvador, el Consolador de Israel y del mundo. Así que algo maravilloso es lo que va a suceder cuando tú te conviertas en alguien justo y piadoso. Porque así como a Simeón, el Señor le prometió que no iba a haber la muerte hasta que viera al Salvador. Y esa también es un regalo para nosotros. Cuando nosotros encontramos al Salvador, nosotros no vamos a experimentar la muerte. Lucas 2:34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y dice en el 35, inicia con entre paréntesis: y una espada traspasará tu misma alma. O sea, iba a sufrir dolor María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón lo que está tratando de decir es que el compromiso que nosotros adquirimos con Jesús, o que debemos de adquirir con Jesús, va a ser y va a ayudar a que muchos puedan ser levantados, y también muchos van a caer en el nombre de Jesús. Muchos cristianos se encuentran en una zona segura, donde no hay un compromiso total al Señor. Porque no sé si les ha pasado, pero hay mucha gente, y lo voy a decir así, cristiana, que no quieren ofender a nadie. Y por no ofender a nadie, tampoco no predican la palabra de Dios que deben de predicar. Y terminan ofendiendo a Dios al no querer ofender a nadie. No quieren parecer ofensivos. No quieren ser radicales. Y muchos de ellos predican un Jesús muy genérico. Pero el verdadero Jesús vino a ser como esa espada que tiene que atravesar nuestra alma, y va a levantar a algunos y va a hacer caer a otros. Mateo 10:32 dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros andamos ahí a escondidas, no mostrando que somos de Cristo y que seguimos a Cristo, el Señor también nos va a negar. Y créame que yo lo he visto. Mucha gente a veces pregunta: oye, ¿eres cristiano? Y yo veo cómo mucha gente batalla para decir que sí. Batallan para decir que sí. O se justifican: no, es que yo voy a la iglesia porque voy acompañando a mi mujer. Lo digo así porque normalmente los hombres como que batallamos más para esto. Yo lo he visto, No tenemos que justificarnos con nadie. No nos debe de dar pena que nos asocien con Jesús, que nos asocien con ser de Cristo, con ser cristianos. Si no quieres que tu familia o amigos sepan que tú estás comprometido con Jesús, Jesús no se va a comprometer contigo. Si no quieres que sepan que Jesús es tu Salvador, pues entonces no te va a salvar. Si te da vergüenza, pues vas a ser avergonzado. Así que tenemos que ser verdaderamente hijos del Señor. Tenemos que hablarlo abiertamente
Y créeme que así vas a ver la mano de Dios en tu vida. Filipenses 2:10, fíjate lo que nos dice. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que es bien importante que nos identifiquemos con Jesús. No solamente decir de una manera genérica creo en Dios, sino hablar y decir que creemos en Jesucristo. Así que esta Navidad, lo que lo va a hacer diferente o lo que hará esta Navidad diferente es que tú verdaderamente le des ese significado a esta Navidad como el objetivo y propósito que es Jesús. Jesús es la Navidad. Así que este niño puede ser que cause problemas, pero realmente es para que tú te afiances en Él. Y cuando así lo hagas, muchos de esos problemas se van a terminar. Se va a terminar. Porque acuérdate que no hay nada imposible para Dios. Mucha gente tampoco no se quiere a veces comprometer con Jesús, porque Jesús yo creo que va a evitar, no, bueno, yo dije no creo, más bien va a evitar que hagas cosas que no debes hacer en estas fiestas. O Jesús va a evitar que vayas a lugares que Jesús no quiere que vayas en estas fiestas. Puede ser que Jesús sea un problema para mucha gente. O que digan, no, pasando las posadas, entonces ahí sí ya me comprometo con el Señor. No va a ser así. Vas a querer ir a lugares donde Jesús no va a querer ir. Y si alguien quiere ir a esos lugares, pues Jesús no va a ir contigo, no va a estar contigo. Así que, Señor, la naturaleza humana, o como decimos comúnmente nuestra carne, siempre va a estar en conflicto con nuestra naturaleza divina. Siempre va a estar en conflicto. Siempre va a ser un problema. Pero tenemos que decidirnos por Él. Así que esta Navidad, todo lo que hagas, todo lo que digas, que sea por Jesús y para Jesús. Y finalmente, vamos a hablar de otros personajes que tampoco se perdieron la Navidad. Y es lo de los hombres sabios, mejor conocidos en mi barrio como los Reyes Magos. Pero ni eran reyes ni eran magos. Así que si se te vienen a la mente los nacimientos ahí con los personajes estos, créeme que no es así. No venían así que en un elefante, en un camello, en un caballo, no. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron los presentes que eran oro, incienso y mirra. Que llegue un baby shower con incienso y se lo van a aventar. No se crea, estoy bromeando. Obviamente tienen un significado estos tesoros, luego hablaremos de ello, pero estrella, créame que se tardaban meses en llegar. No era así como que compraran un vuelo en las aerolíneas estas mexicanas, ¿verdad? Y subieran a un 747 y llegaran en una hora ahí al nacimiento. No, se tardaban meses. Y realmente estos viajes incluían a muchísima gente, porque normalmente se reunían o mucha gente que tenía posibilidades económicas viajaba con todos sus esclavos, con toda la gente de la servidumbre, y también viajaban con gente que los protegía, porque en aquellos tiempos también los asaltaban. También en el camino los dejaban a pie, literal, y podían perder la vida inclusive, o sea, corría peligro su vida. Entonces eran caravanas con muchísima gente y se tardaban meses en llegar. Así que cuando llegaron,
cuando llegaron a adorar al niño, pues no llegaron inmediatamente. Por eso sabemos que ya el niño ya estaba más grande. Y en todo momento, en todo su viaje, mantuvieron la mirada en Jesús. Fíjese, nosotros nos alistamos del domingo en la mañana. Si acaso hemos decidido venir a la iglesia, a veces nos bañamos, nos cambiamos, nos subimos al transporte, a nuestro auto, camioneta, lo que traigamos, y venimos al servicio y nos tardamos 10 minutos, 15 minutos, media hora si venimos allá desde el sur de la ciudad, o tal vez más. Pero ¿quién se prepararía para ir a un culto donde sabe que se va a tardar meses en llegar? No van. No, hombre, está bien lejos para ir hasta allá, ¿verdad? ¿Cómo es que estos hombres se tardaron todo este tiempo? Les tomó casi un año llegar ahí con Jesús. Y no perdieron su objetivo. ¿Por qué? Porque mantuvieron su mirada en Jesús. Si nosotros queremos verdaderamente tener un encuentro con Jesús y tener un crecimiento espiritual, tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. Porque yo le puedo asegurar que aunque no esté viajando todo este tiempo, a lo mejor en 2, 3 domingos, 4 domingos se le puede bajar el entusiasmo un día y ya no va a querer ir. Se nos va a hacer muy lejos. O pues si estoy bien a gusto aquí y luego hoy es el Super Bowl, ¿cómo le voy a hacer? Hoy va a jugar el América Cruz Azul. ¿Ya no? América Tigres, ahí está, mire. ¿Me estoy explicando? Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos automotivados para seguir manteniendo la mirada en Cristo. Tenemos que seguir este camino. ¿Y cómo lo podemos lograr? Manteniendo nuestra mirada en el Señor. Porque si mantenemos nuestra mirada en Jesús, no van a importar los inconvenientes. No va a importar que me tenga que levantar temprano. No va a importar que me tenga que bañar aunque esté el agua fría. No va a importar porque va a valer la pena venir a adorar al Rey. Va a valer la pena venir a aprender y a llevar incienso, a llevarle oro, a llevar mirra. Va a valer la pena. Porque cualquier cosa que usted haga por el Señor y con el Señor no se queda con nada. Mire, es bien importante que nos congreguemos de veras. Y mire, no me malentienda, no es que lo quiera tener aquí 24/7, no. Yo sé que de repente hay situaciones, a veces nos resfriamos, a veces hay cosas así, no pasa nada. Pero tenemos que esforzarnos por no faltar. Porque el venir y estar juntos, ese es mucho del objetivo de ser iglesia del Señor, fortalecernos, ayudarnos, respaldarnos. Ahora, si usted deja de venir porque cuando viene quiere que le den un vaso, dígame, yo le doy el vaso, pues no deje de venir. Nos fortalecemos con su palabra y por medio de su palabra nosotros recibimos fe y se alimenta nuestra fe. Pero la alabanza es sumamente importante, no la deseche. Esfuércese por llegar a tiempo, como en el cine. ¿A poco no se apura usted para llegar a ver la peli? Y hasta para ver los trailers y para ver, y ay, es que van a pasar el trailer nuevo y va a salir la Barbie, ¿verdad? Esfuércese, vale la pena venir a adorar al Rey. Porque mire la recompensa que va a recibir. Mire la recompensa que va a recibir. Usted debe saber que cuando estos hombres sabios llegaron a preguntar por el nacimiento del Rey, preguntaron en un barrio que no debieron. O sea, se metieron al barrio de los cholos, de los rudos. Y le preguntaron a Herodes, ¿dónde van a ser el Rey? Hombre, le prendieron un cohete al Herodes. No es para que se sepa todo el chisme, pero se enojó el Herodes.
Dijo, no hombre, pues si aquí el mero mero de la banda soy yo. Mateo 2:12. Cuando vayan y lo encuentren, les dice Herodes, vienen y me dicen que no se les vaya a pasar la guagua, porque yo aquí los voy a estar esperando. Digo, si no son de Cuba, la guagua es el camión. Que no se les vaya a pasar el camión, yo aquí les digo, yo aquí los espero. Mateo 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, nos fortalecemos en Él, mantenemos su mirada en Él y vamos y le llevamos regalos de adoración, de alabanza al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Él te va a avisar, Él te va a dar revelación, Él te va a dar sueños y te va a avisar del peligro para que no regreses a decirle a Herodes, para que vayas por otro camino donde tú vas a estar protegido. Esa es la recompensa. Así que habiendo sido advertidos en sueños, cuando pones a Jesús en el lugar correcto, con la alabanza correcta, por cierto, la alabanza, ¿dónde está? En la alabanza correcta, Él te dirá qué dirección debes de tomar. Te lo va a advertir en sueños. Te va a decir, no te vayas por ahí, hombre, allá apedrean. Ahí hay puros cholos, ni te metas ahí. Ahí te van a querer apedrear. No vayas en esa dirección porque Herodes te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Y Herodes va a querer matar al niño. Va a querer ir a matar a Jesús. Va a ir a querer matar tu fe. Así que cuando nosotros ponemos a Jesús en el verdadero lugar que debe de estar en nuestra vida, Él se va a convertir en un GPS para nuestra vida. Él nos va a ayudar a tomar decisiones. Él nos va a ayudar a dirigirnos. Él nos va a ayudar a llegar al lugar que debemos de llegar de acuerdo a su voluntad, exactamente, de acuerdo a su amor, de acuerdo a lo que Él ya tiene escrito para cada uno de nosotros. Así que Jesús es la luz del mundo, pero Jesús quiere iluminar tu vida. Jesús quiere ser el centro de tu vida. Nosotros podemos usar nuestro entendimiento de la mejor forma posible y podemos sentirnos muy sabios o con mucho conocimiento, pero cuando tenemos al Señor de nuestro lado, Él siempre nos va a revelar cosas que ojo no vio ni oído oyó, porque Él quiere estar ahí en tu vida. Él quiere dirigirte. Él quiere que confíes en Él, no en tu entendimiento, sino que verdaderamente confíes en el Señor. Así que esta Navidad yo los invito, Pacto Vivo, a que confiemos en este Jesús que estamos recordando su nacimiento, pero este Jesús que se levantó de los muertos, que está sentado a la derecha del Padre, que está en la vida de cada uno de nosotros, que nos cuida, que nos resguarda, que no hay nada imposible para Él. Pero tenemos que confiar en Él, porque Él es la luz del mundo. Él es el motivo de la Navidad. No hay mejor regalo que Jesús. No hay mejor regalo que Jesús en nuestra vida. Así que pongámonos de pie, porque Jesús es la Navidad. Jesús es la Navidad. Y mira, así como el nacimiento de Jesús estableció un antes de Cristo y un después de Cristo, yo sé que en la vida de cada uno de nosotros hay un antes de Jesús y un después de Jesús. Y tú tienes que dar testimonio de eso. De eso hablábamos muy al inicio. Tienes que dar testimonio de
cómo el Señor entró en tu vida y te ha transformado, de cómo el Señor te ha cambiado, cómo el Señor ha hecho cosas poderosas y milagrosas en la vida de cada uno de nosotros. Así que esta Navidad no te pierdas a Jesús. Y ya una invitación personal y de casa: no te pierdas el próximo domingo de venir a la iglesia. Yo sé que es el día 24, que te pones desde bien temprano a cocinar y estás haciendo pasteles y tamales desde las 6 de la mañana. Yo lo sé, pero date un tiempo, ven al servicio y compartamos todos de esa alegría del nacimiento de Jesús. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has enviado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si eres nuevo el día de hoy, nos acompañaste a Pacto Vivo el día de hoy, yo quiero invitarte a que hagas esta oración, entregando tu vida a Jesús como tu Señor. Tienes que entender que después de esta oración el Señor te va a transformar. También adquieres compromisos, pero sobre todo recibes el regalo de la vida eterna. Así que si este es tu caso o quieres renovar este juramento delante del Señor, este es el momento. Bendito Padre Celestial, me presento delante de ti. He pecado, pero yo sé que eres un Dios bueno, que eres un Dios perdonador. Te pido me perdones. Y el día de hoy he decidido recibir a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor, que sea mi Salvador. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias. Ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por todos y cada uno de tus hijos. Bendícelos, Señor, que esta semana sea de bendición, que puedan ver tu mano poderosa en cada una de sus situaciones, que puedan ver restauración, que puedan ver paz, que puedan ver sanidad, que puedan ver que tú estás ahí con ellos. Los bendigo en tu nombre, porque son hijos tuyos, es tu pueblo. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias a ti en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.